Para la religión cristiana, el domingo es el día consagrado. Así se ha establecido y por muchos siglos así se ha celebrado. Es una tradición y una costumbre que no aparecen en la Biblia, y sin embargo la mayoría de las denominaciones cristianas la cumplen como si fuera una ley dada por Dios. Si no está en la Biblia, ¿de dónde viene esta tradición? Todo empieza con el séptimo día, el sábado o Shabbat. Según la tradición judía y cristiana, fue el día en que Dios, el creador del universo, después de ver su creación, descansó. Es también el día que Dios establece según la ley de Moisés como el día que se debe guardar reposo. Éxodo 28. Acuérdate del sábado para consagrarlo. El día sábado o Shabbat es el único día al que se le fue asignado un nombre y un propósito en la Biblia. Los demás días se les conoce como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. En ese sentido, podemos establecer que la ley de Moisés es muy clara al determinar que el sábado o Shabbat es el día de reposo. Claro, esto en la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré al monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Isaías 56:6. ¿Es entonces una ley solo para el pueblo de Israel? Uf, ¡qué buena pregunta! ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? Según algunos teólogos, Jesús vino a abolir la ley, y nada más lejano de la realidad. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Mateo 5:17. Jesús, un judío de Galilea, guardaba el Shabbat una y otra vez. Lo podemos ver a lo largo de varios versículos en el Nuevo Testamento. Era su costumbre entrar en las sinagogas y enseñar en Shabbat. En los evangelios, Jesús nunca menciona que viene a anular el sábado para reemplazarlo por el domingo. Él critica fuertemente a los que imponen mandamientos de hombre, nunca al Shabbat. ¿Y Pablo? Pablo, el judío de Tarso, rabino, educado por Gamaliel, respetó el día de reposo como el mejor de los judíos. Predicaba el día de Shabbat y si la conversación se extendía, prefería esperarse hasta el siguiente sábado para continuar. Nunca menciona que el sábado debe abolirse o reemplazarse por el domingo. Queremos mostrarles algunos versículos que encontramos en la Biblia hebrea y en el Nuevo Testamento que mencionan la importancia de guardar el Shabbat. Ahora queremos mostrarles algunos de los que hablan de guardar el domingo. Los cristianos del primer siglo respetaban el sábado como el día de reposo. Sin embargo, después de la rebelión de los judíos contra Roma en el año 70, el imperio empezó una serie de persecuciones contra denominaciones que profesaran cualquier tipo de rito judío, entre esos los cristianos. Y de esta manera, la nueva secta judía que seguía las enseñanzas de Jesús decidió cambiar ciertas tradiciones para evitar ser perseguidos o asesinados. Una de esas, el Shabbat. Cambiarlo por el primer día de la semana era una buena idea. Así aprovechaban que ya se celebraba el Dies Solis o Día del Sol Invicto, y de esta manera se mezclaban con la sociedad sin levantar sospechas. No fue la única de las tradiciones paganas que la religión cristiana adoptaría, tema que hablaremos en un próximo video. Claro, los padres de la iglesia debían darle sentido a esta nueva tradición. Uno de ellos, Justino Mártir, dijo: "Nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó el mundo. Ese mismo día, Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos". Algunos otros hablarían también del día de reposo, como Tertuliano, Clemente de Alejandría e Ireneo. Oh yeah. Fueron los padres de la iglesia cristiana los que establecieron esta nueva tradición, la cual no solo no está en la Biblia, sino que es completamente opuesto a lo que está establecido en esta. Y apareció Constantino el Grande. En el 313, el edicto de Milán acabaría con las persecuciones. Luego, el 7 de marzo del 321, en el Códice de Justiniano, se diría: "En el día del venerable sol descansen los jueces, la plebe de la ciudad y los oficios de todas las artes".
En el 363, en el Concilio de la Odisea, se confirma el domingo como día oficial de reposo por el papado, en el Canon 26. Los cristianos no judaizarán ni estarán ociosos el sábado, sino que trabajarán ese día, pero honrarán especialmente el día del Señor y como cristianos no trabajarán si es posible en ese día. Sin embargo, si se les encuentra judaizando, serán excluidos de Cristo. En el 380, el edicto de Tesalónica de Teodosio, emperador que establece la religión cristiana como la religión oficial del imperio, instauraría que el día del sol invicto sería renombrado por el Dies Dominicus, o Día del Señor. Pero, ¿no es explícito en los 10 mandamientos que el sábado es el día de reposo? Sí, pero la iglesia no tuvo problema en cambiar los mandamientos. Decidieron cambiarlo de guardar el día de reposo a santificar las fiestas. La Iglesia Católica se atribuye el cambio del sábado al domingo, y esa atribución, como lo dice H.F. Thomas, es una muestra de la autoridad eclesiástica en lo religioso. James Gibbons diría, en La fe de nuestros padres, puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras refuerzan la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros, la Iglesia Católica, nunca santificamos. Él mismo diría en 1923, la Iglesia Católica está por encima de la Biblia y la transferencia del día de reposo es muestra de eso. Y una vez más, el mismo Gibbons diría, los protestantes no se dan cuenta que guardando el domingo aceptan la autoridad del vocero de la Iglesia, el Papa. Entonces, ¿guardaban el Shabbat solo los judíos? Ya vimos que no solo Jesús, sus discípulos y Pablo de Tarso, sino los cristianos del primer siglo también guardaban el Shabbat. ¿Recogió Pablo las ofrendas en domingo? Por supuesto que lo hizo. Un rabino como Pablo sabía que no podía recoger dinero en Shabbat. ¿Es prohibido por la ley sanar en el día de reposo? No es prohibido sanar en el día de reposo. En ningún lado de la Torá está escrito que está prohibido sanar. Al contrario, en Isaías 56 habla de que este día es un día para hacer el bien. Entonces Jesús estaba cumpliendo las Escrituras. ¿Los cristianos no viven bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que ya no se deben cumplir los mandamientos? ¿Jesús resucitó un domingo? Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la palabra griega Shabbatón fue traducida posteriormente como el primer día de la semana, tema que ha generado mucho debate alrededor de la resurrección de Cristo. Los invitamos a que lean el texto en griego para encontrarse una y otra vez con la palabra Shabbatón. Sin embargo, si Jesús hubiera resucitado un domingo, ¿no habría él, después de su resurrección, instituido ese día como el día de reposo? Pero no lo hizo. Entonces, ¿domingo o sábado? Eso lo dejamos para que ustedes lo decidan.